Hola, mi nombre es Rodrigo Romero, soy estudiante de la carrera de Enfermería de Salud Pública, de la materia, en este caso, de Anatomía. Y en este caso vamos a presentar un trabajo sobre el aparato genital o reproductor masculino. ¿Sí? Mi aporte en este video va a ser hablar sobre el escroto. ¿Sí? Voy a mencionar la ubicación anatómica del mismo, ¿sí? Voy a mencionar algunas partes y mencionar por arriba lo que sería la función del cual este cumple. La envoltura del testículo, ¿sí? Se ubica o se forma anteriormente al periné. Bien, vamos a tener en cuenta que el periné sería esta parte, ¿sí? Como podemos ver acá en la imagen, sería anteriormente al periné e inferiormente al pene, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en este caso está entre medio de estos dos, ¿sí? Del periné, que vendría a ser esta parte, como se ve en la imagen, y inferiormente al pene. Bien, es un saco alargado verticalmente, como se ve de esta manera, es un saco alargado verticalmente, de lo cual se denomina el escroto. Bien, en los niños el escroto es más amplio superior e inferiormente, y en los adultos ya es más abultado inferiormente y está suspendido inferiormente, como muestra acá la imagen, a la pelvis. Bien, por una parte muy estrecha que se denomina el pedúnculo del escroto. Bien, si podemos observar de acá en esta imagen, vamos a ver que su parte izquierda del escroto se continúa más abajo que su parte contraria. Bien, de lo cual esto es más que nada porque, como habíamos dicho, el testículo es el escroto es un saco que va a envolver al testículo, ¿sí? Que va a cubrir al testículo, y está uno más abajo que el otro, justamente porque para que en caso de que haya presión por los músculos, estos no choquen entre sí o no se presionen entre sí, generando algún tipo de lesión y demás. Bien, el escroto, ¿sí? Está dividido en dos mitades, ¿sí? Por una rafe, que en este caso un rafe medio, que se continúa posteriormente hacia el periné, ¿sí? Es esta línea media que nosotros podemos observar acá en esta imagen, que se continúa, dice, posteriormente hacia el periné, ¿sí? Que vendría a ser esta parte que es su conexión con el ano. Bien, el escroto está formado por la pared abdominal, se podría decir, ¿sí? Ya que este es desplazado, ¿sí? O sea, está formado por la pared abdominal en cierta manera, ¿sí? Ya que este es desplazado por el testículo y por la formación vaginal que precede a este órgano en su descenso. ¿Por qué decimos esto? Sabemos que, por ejemplo, en su etapa embrionaria o en la etapa intrauterina, el testículo, se encuentra en la cavidad abdominal, ¿sí? Se encuentra más arriba. ¿Qué pasa? Cuando en este caso se empieza el desarrollo, el testículo desciende, ¿bien? Y se va a empezar a ubicar en la zona donde correspondería, digamos, a su ubicación, empieza a descender y arrastra consigo a la pared abdominal, ¿sí? Con esto podemos decir que el escroto está dividido por 7 capas, ¿sí? Que se interponen del mismo orden que el de la pared abdominal, ¿sí? Si observamos al mismo desde su parte superficial hacia su cara profunda, vamos a encontrar las 7 capas y vamos a empezar a nombrar, por ejemplo, la más externa, que sería en este caso la piel o el escroto en sí. Es una piel fina, bien, de color un poquito más oscura, muy flexible, de color más oscura que el resto del cuerpo, ¿sí? Seguido de esto tenemos el dartos. El dartos es una capa fibrosa de músculo liso, también de fibras
conjuntiva, fibras elásticas, que lo que van a hacer su contracción es justamente plegar a la piel del escroto, bien, para que en este caso sirva como un mecanismo de regulador de temperatura, bien. Seguido del darto vamos a encontrar la capa celular subcutánea, de lo cual en ella van a estar ubicados lo que serían las venas, las arterias, lo que vendría a ser en este caso las inervaciones nerviosas, ¿sí? Los nervios superficiales del escroto, ¿sí? Estaría en este caso en esta parte, ¿bien? Seguido de esto vamos a encontrar también a la fascia, espermática externa, bien, de lo cual es una prolongación, es una capa fina, muy frágil, que es una prolongación del revestimiento superior del músculo oblicuo externo del abdomen, ¿sí? Es como una continuación del músculo superior del oblicuo externo del abdomen. Bien, y seguida de esta ya vamos a encontrar al músculo cremaster, ¿sí? El músculo cremaster es una capa muscular, ¿sí?, fibrosa de músculos estriados, de lo cual están en íntima conexión, ¿sí?, o está muy adherida a lo que vendría a ser la fascia espermática interna, y se pueden dividir en dos partes, ¿sí?, en dos zonas. Tendríamos de esta parte y acá en esta zona, ¿sí?, el músculo cremaster, y en esta parte también el músculo cremaster, de lo cual de este lado tenemos, o se puede mencionar, su parte del fascículo lateral y la parte del fascículo medio, ¿bien? Seguido de esto tenemos de nuevo el fascículo espermático interno, ¿sí?, que hace como una invaginación, bien, de la fascia transversalis, bien, de lo cual lo que va a hacer es contener en su interior al epidídimo, al cordón espermático y propiamente al testículo, ¿sí? Pero antes de que lleguemos al testículo vamos a encontrar una última capa que vendría a ser la túnica vaginal del testículo, ¿sí? Esta túnica vaginal del testículo tiene, o se puede dividir de igual manera, en dos capas. Tenemos en dos láminas, mejor dicho, tenemos la lámina que va a estar en contacto con la cara profunda, ¿sí?, con la cara profunda del escroto. Sabemos que todo esto en conjunto es el escroto. Va a estar en contacto con la cara profunda del escroto, bien, y su parte o su lámina visceral, ¿sí? Recordemos que tenemos la lámina parietal, que va a estar en contacto con la cara profunda del escroto, y su lámina visceral, que va a ser la que va a estar en contacto, ¿sí?, con las caras del testículo, partes del epidídimo, bien, y del cordón espermático. Entonces, habíamos mencionado su ubicación anatómica, bien, como habíamos dicho, ¿sí?, las capas que esta componen, bien, y su función en sí es más, como había dicho que iba a mencionar sus funciones en sí es más de regulación de la temperatura, ¿sí? Porque sabemos que, por ejemplo, para que un testículo pueda crear, almacenar y también pueda que sus espermatozoides se maduren, ¿sí?, necesita una cierta temperatura que van a ser 1 o 2 grados menor que la del resto del cuerpo, ¿sí? Si sabemos que, por ejemplo, la temperatura del cuerpo es de 37 grados, bien, entonces la temperatura del testículo tiene que rondar entre los 35 a los 36 grados aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si en el exterior la temperatura desciende, bien, lo que va a hacer junto con, por ejemplo, la capa de dartos, ¿sí?, que había mencionado anteriormente, que era una capa de músculo liso, ¿sí?, de fibras conjuntivas y fibras elásticas, se va a contraer, ¿sí?, y lo que va a hacer es plegar a la piel o al escroto, bien, ayudando así a su regulación de la temperatura y, en caso de frío, ¿sí?,
el músculo cremaster, lo que hace es elevar al testículo hacia el abdomen para poder nivelar esa temperatura. Bien, en este caso, esa sería la función del escroto. Una de las funciones del escroto, aparte de contener y proteger al testículo, es justamente de regulador de la temperatura. Sabemos que está dividido en 7 capas, bien, y su ubicación anatómica, como lo había mencionado anteriormente. Bien, los mecanismos más detallados sobre los mecanismos de refrigeración, o en este caso de regulador de temperatura, va a ser explicado por mi compañera. En este caso, este sería mi aporte sobre el escroto en el trabajo de anatomía sobre el aparato reproductor masculino. Muchas gracias.